Mi novio es parmesano, como el queso. Esta es Bambú, Bambi para los amigos y para la familia. Claro, yo, sí, macho. Tipo, va todo genial. Os presento a Alessandro. Y come jamoncito serrano, que le encanta. No iba a volver a ver a Bambú en mi vida. Cuarta vez que grabo este vídeo. No puedo más. Ya he repetido las cosas 4 veces, los chistes ya no me salen como en el primer vídeo y es que voy solo en el segundo vídeo y ya estoy teniendo problemas técnicos. La cosa es que yo estoy grabando con la DJI Osmo Pocket 3, ¿vale? Y el audio lo estoy grabando con estos micrófonos que son los DJI Mini Mic. El problema es que yo quiero hacer vídeos más o menos de 1 hora, ¿no? Quiero que el podcast dure en torno a eso. Entonces, lo que he estado haciendo estas 3 últimas veces que he grabado este mismo episodio es que conectaba el audio con la DJI mediante Bluetooth. ¿Qué pasa? Que después de grabar 15 minutos, al conectar el audio por Bluetooth, llega un punto en el que se desincroniza. Entonces de repente veis que yo estoy hablando pero el audio todavía no llega. Claro, pues eso no me gusta, queda fatal. He tenido que conectar el receptor del micro. Porque el micro, aparte de conectarlo por Bluetooth, también lo puedes conectar con un receptor que va enchufado en el USB-C. Ese USB-C lo estaba usando para enchufar la carga y así podía hacer un vídeo larguísimo sin que se me acabase la batería. Ahora no puedo porque tengo el receptor enchufado y no tengo el cable enchufado para cargar la cámara. Entonces no sé cuánto va a durar este vídeo, espero vomitar todo lo que os tengo que contar dentro del tiempo que me dure la batería, pero bueno, ya he pedido por Amazon el alargador, o sea, la batería grande para el DJI Osmo 3, así la próxima vez os podré hacer un vídeo hablando tranquilamente con el receptor conectado y sin preocuparme por la batería. Así que eso, vengo a llorar y a contaros mi vida. Por cierto, si escucháis a mi novio es porque está jugando Ark Riders, ¿vale? A veces se emociona y se le escucha. Al pobrecito lo he tenido callado durante 2 horas mientras grababa el vídeo anterior, pero ahora ya no puedo hacer nada porque tiene que ser libre él también y poder hablar en voz alta. Bueno, ahora ya que sabéis por qué estoy tardando tanto con este vídeo, os voy a contar un poco de qué va este capítulo. La cosa es, desde que empecé con el podcast estoy intentando organizarme bien los días para grabar el contenido, prepararme el contenido, editarlo y subirlo. Mi idea era grabar el sábado, preparar el contenido, o sea, editar el contenido durante la semana para subir el vídeo entre el miércoles o el jueves, probablemente los jueves. Luego de jueves a sábado prepararme el contenido para el próximo vídeo. ¿Qué ha pasado? Que ese plan era perfecto hasta la semana 1. Yo pensaba seguir esa planificación, pero no funcionó porque nos fuimos el viernes a Parma, porque mi novio es parmesano, como el queso, y su familia vive allí, entonces de vez en cuando vamos allí el fin de semana. Me llevé la cámara porque dije, bueno, pues grabo en Parma, no pasa nada. Pero al final no se dio, entonces lo que hice fue grabar este vídeo por primera vez el domingo cuando volvimos del viaje y terminé de grabarlo como a las 2 de la mañana. Aparte, tengo que darme también un poquito de prisa, no solo por la batería, sino porque he quedado a las 5, tengo que salir de casa como a las 4:30 y todavía no he comido, me tengo que vestir y son las 3:47. Estupendo. Las 2:47, perdón. Vamos a empezar. En el primer vídeo, que os estuve haciendo una introducción de mi vida, se me olvidó enseñaros la cosita más importante de mi vida, que no sé cómo se me pudo olvidar, pero bueno, os la voy a presentar y ahora os cuento un poquito más. Os presento a Bambú. Acaba de comer, igual la habéis estado escuchando comiendo aquí mientras grababa la introducción del vídeo. Esta es Bambú, Bambi para los amigos y para la familia. Es nuestra perrita, tiene 4 años y es un mini pincher, como podéis ver. Es monísima y súper maja y súper simpática. Bueno, en este vídeo os voy a contar primero un poquito sobre la historia de Bambú, después cómo fue mudarme a Milán con ella, también os voy a contar un poco si Milán es una ciudad para perros o no, cómo es todo el tema de gestiones que tienes que hacer, el coste de la vida, papeleos, etcétera, etcétera. Y por último, la sección de mi historial de mascotas, que es bastante trágico, así que quedaros porque lo dejo para el final. Para empezar, ¿por qué se llama Bambú? Bueno, pues porque cuando tuve que estar eligiendo el nombre me gustaba mucho la temática de la naturaleza y de hecho en mi cuarto, en Madrid, porque yo todavía vivía en Madrid, ella empezó a formar parte de la familia en el 2021. Como os decía, en mi cuarto yo tenía un montón de plantas y me puse ahí a intentar inspirarme y bueno, el hecho no me gustaba. Monstera me parecía muy largo y tampoco me gustaba para un perrito y tenía un bambú y dije, ¡oh, bambú, qué mono! Entonces, en el momento a mí me encajaba y me cuadraba perfecto. Pero no me di cuenta que iba a ser tan fácil que la gente dijese, ¡ah, bambú, macho, qué mono! Entonces a veces pues tenemos que aclarar que es una hembra, a veces me da igual y directamente no lo aclaro yo, sí, macho. Pero sí, la confunden bastante por un macho por el nombre. Y nada, es muy buena, es muy simpática, es muy obediente, es muy inteligente
y os voy a contar un poquito de cuál es su historial médico. Para empezar, cuando llegó a vivir a casa, al día o a los 2 días de estar en casa, empezó a estar un poquito malita. Se despertaba por la noche y empezaba a toser. Empezó con 1 o 2 toses, tipo a mitad de la noche, hasta que de repente vimos que la pobrecita no dormía, no podía casi dormir porque cada 5 minutos se levantaba y se ponía a toser. Cuando empezó con los síntomas, nada más empezar, la llevamos al veterinario porque nos asustamos obviamente un poco. Después de unos días veíamos que no se le pasaba, entonces la llevamos al veterinario. La llevamos al primer veterinario porque, spoiler, pasamos por 3 veterinarios y hasta noviembre no se recuperó. O sea, fue una cosa bastante larga. Entonces, en el primer veterinario, sin hacerle pruebas ni nada, nos dijeron: esto no es nada, dale Fluimicil, como el de farmacia que compramos para adultos, dale Fluimicil y dale un jarabe para la tos y ya verás cómo se le pasa. Pues estuvimos siguiendo el tratamiento que nos dijo el veterinario durante un par de semanas, más o menos, 15 días. Vimos que se le calmaba un poquito, pero nada más dejar el tratamiento le volvía. Ahí había algo que no iba bien. Durante este mes que estuvimos con ese tratamiento y tal, fuimos más de una vez a ese veterinario. O sea, hicimos varias visitas y nos dijo: no, pero si está todo bien, no hay nada. Bueno, después de más o menos un mes decidimos cambiar de veterinario. Y ese segundo veterinario dijo: igual puede ser que se le haya quedado algo metido en los pulmones o en la tráquea o donde sea. Así que le hizo una radiografía y no vio nada. Dijo: bueno, eso no es, descartado. Igual tiene alguna infección. Darle antibióticos, sin saber qué tenía, pero ala, antibióticos. Y vamos a empezar a probar con diferentes antibióticos. ¿Qué pasó? Bueno, a mí lo de que se le hubiese quedado algo atrancado en la tráquea tampoco me cuadraba mucho porque ella todavía era muy pequeñita, tenía 3 meses o igual un poquito menos, y como estaba todavía en periodo de vacunación no la habíamos sacado a la calle, entonces tampoco es que diese muchos paseos y estuviese oliendo, yo que sé, plantitas o espigas como para que se le pudiese meter algo, pero bueno. La cosa es que empezamos con el tratamiento de los antibióticos y nada, mejoraba un poquito pero luego le volvía. Entonces cambiamos ya al último veterinario, finales de octubre más o menos, y este veterinario, que es una clínica veterinaria bastante grande que hay en Madrid, recomendada, se llama... ¿Cómo se llama? Se llama Clínica Puchol, 100% recomendada. Fuimos a ese veterinario y allí descubrieron, después de varias pruebas, que lo que tenía era la tos de las perreras. Empezó siendo todo tos de las perreras, que es tipo un resfriado, un tipo de gripe que le vienen a algunos perros y es frecuente, pues eso, en perreras o también en criaderos. Se contagian cuando no están vacunados y se contagian fácilmente. Empezó siendo eso y como llevaba ya tantos meses con eso, terminó siendo una especie de pulmonitis. Tenía los pulmones encharcados de moco y claro, la pobre no podía respirar. O sea, eso era lo que pasaba, bastante grave, la verdad. Y bueno, al final, después de las pruebas y tal, nos dieron los antibióticos que correspondían específicamente para el problema que tenía Bambú. Bueno, y no solo antibióticos, nos dieron un montón de cosas. O sea, estuvimos a la pobre medicándola igual durante casi un mes, hasta que se le pasó todo. Y bueno, desde ahí no ha vuelto a tener problemas de tos de las perreras ni nada, porque nada más terminar el tratamiento, en cuanto vimos que ya se había mejorado y todo bien, ¡pum!, la vacunamos de la tos de las perreras y nunca más. ¿Por qué no la vacunamos antes? Pues porque todavía era muy pequeñita y no le tocaba esa vacuna, y también porque como estaba malita no queríamos ponerle vacunas de más, porque igual podía hasta empeorar los síntomas. Y bueno, así como ticket, aproximadamente nos salió como por casi 1.000 euros, ¿vale? Unos 800 en veterinarios, más todos los medicamentos que tuvimos que comprar. Nos salió todo como por casi unos 1.000 euros. Esto solo los primeros 4 o 5 meses de estar en casita, la pobre. Y bueno, esto ha sido como lo más gordo que he tenido, lo más peligroso, entre comillas. En general ha sido siempre una perrita muy sana, no suele tener problemas y eso, es muy activa, come bien, corre, caca perfecta. Así que, bueno, después de eso vinieron 3 embarazos psicológicos. Fueron más cortos y más fáciles de tratar, por eso digo que no fue tan grave como el anterior. ¿Por qué empezaron los embarazos psicológicos? Lo que yo no sabía es que esta raza de perritos, sobre todo perros pequeños, es bastante frecuente el tema de los embarazos psicológicos. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Pues porque cuando empezó con los ciclos y con la menstruación, nada más terminar el primer ciclo, vimos que de repente estaba como un poquito más calmada, se metía en la camita, tenía un peluche, bueno, a día de hoy todavía lo tiene porque lo cuida con su vida. Tiene un peluche pequeñito, que es el típico elefante de Ikea que cuesta tipo 1 o 2 euros. Pues ese elefantito se lo llevaba a todas partes, dormía con él, lo protegía un montón, como que lo limpiaba, lo cuidaba. Aparte de eso, vimos que empezaba a tener las mamas un poquito inflamadas
y que le salían gotitas y ella se las chupaba. Entonces la llevamos al veterinario porque, aun teniendo todas esas señales, no se nos vino a la cabeza lo del embarazo psicológico, porque nunca antes habíamos oído hablar de un embarazo psicológico en perros, ni en humanos, ni en perros, ni en nada. Por lo menos yo. Entonces la llevamos al veterinario y nos dijo, efectivamente, embarazo psicológico. Y lo que pasa era, se estaba creando un círculo vicioso. Ella pensaba que estaba embarazada, entonces producía leche para sus cachorros. Como no tenía cachorros, pues la leche igual le salía de todas formas gotita a gotita por las mamas y ella se la chupaba para limpiársela. Al chuparse la leche, eso le enviaba un estímulo a su cerebro como si ve que estaba amamantando a cachorritos que realmente no tenía. Entonces eso le hacía producir más leche. Y claro, ¿qué pasa cuando tú produces tanta leche y no te la están sacando a tiempo? Pues que eso puede derivar en una mastitis, que es como una inflamación de las mamas porque la leche está ahí acumulada, se puede hasta infectar y tal, y puede ser muchísimo más grave. Entonces ahí, bueno, la solución fue que nos dieron unas pastillas para cortar la producción de leche para que no siguiese con estos problemas y que se le cortase el embarazo psicológico y se le regulase las hormonas y todo. Nos dijeron que la mejor solución para prevenir más embarazos psicológicos era castrarla, esterilizarla. ¿Por qué? Pues porque una vez que tiene el primer embarazo psicológico, lo más probable es que en cada una de las menstruaciones que vengan lo vuelva a tener. Y esto aumenta el riesgo de tumores a la larga. Entonces, para prevenir todo esto, lo que hicimos fue esperar un poquito hasta que estuviese lo suficientemente desarrollada o mayor para poder esterilizarla y bueno, mientras tanto pasaron otros 2 ciclos más, entonces otros 2 embarazos psicológicos más. Y al final la terminamos esterilizando y a partir de ahí nunca más ha tenido problemas, todo bien y está perfecta, como os he dicho. Vale, estoy viendo que llevo ya 20 minutos hablando, así que voy a parar un momento el vídeo, voy a verificar que por lo menos se escuche bien y si va todo ok, continuamos, ¿vale? Os lo digo por si de repente veis que cambia el enfoque o lo que sea. Va todo genial. Sigamos. Uf, de verdad. Igual paro el vídeo cada 20 minutos y verifico, porque paso de grabarlo una quinta vez, o sea, no. ¿Por qué no me traje a Bambi nada más mudarme? Yo me mudé aquí en el 2023, si no me equivoco. Siempre me bailan las fechas, pero bueno, más o menos, en septiembre. Y a Bambi la traje aquí en diciembre del 24. ¿Por qué no me la traje nada más llegar? Pues básicamente porque cuando llegué aquí mi horario era fatal. Como os conté en el primer vídeo, pasaba muchas horas fuera de casa y para que ella se quedase aquí en casa solita todo el día, pues tampoco era plan. Entre eso o quedarse en Madrid con mis padres, pues era mucho mejor quedarse en Madrid con mis padres, que podía salir varias veces al día y pasárselo bien y bueno, y tener una vida normal. Os presento a Alessandro. Sí, mi novio se llama como yo, pero en italiano. Entonces esperamos y yo sinceramente al principio me daba mucha pena porque pensaba que nunca me iba a poder traer aquí a Bambú, porque nunca iba a poder pasar tiempo con ella, porque yo veía ese trabajo como algo indefinido. Pero bueno, menos mal que cambiaron las cosas y hice el máster, cambié de trabajo y este nuevo trabajo me da muchísima más libertad. Puedo trabajar en casa 3-4 días a la semana, ir 1 o 2 a la oficina. Así que esos días los paso con ella. El único problema es que cuando se queda sola y no hay nadie, se rehúsa a comer o beber hasta que llegue alguien. Lo que hacemos es que por la mañana, antes de irnos, le damos comidita, le damos también algún premio y tal para que tenga la tripita llena y así por lo menos no pase hambre durante el día porque es que no come hasta que volvemos. Así que eso está ahí pendiente. Y bueno, cuando me la traje, no me la traje pensando en que sería algo definitivo, sino que yo me la traje en diciembre y dije, en abril tengo que volver a Madrid, así que me la llevo en abril y hago custodia compartida con mis padres, así la tenemos un poquito yo, un poquito ellos. Pero ¿qué pasa? Que aparte de ser un trastorno para ella, también era un trastorno para mi padre. Pues porque el pobre le tiene mucho cariño a Bambú y cada vez que se iba, pues no le hacía mucha gracia. Así que al final decidimos que como ella también se ha adaptado bastante bien a Milán y nosotros le hacemos también mucho caso y tal y no vive mal, pues que viviese permanentemente con nosotros y de todas formas cuando vaya a Madrid me la llevo pues para que vea a mis padres y que vuelva también a su país de origen y coma jamoncito serrano que le encanta. Ahora voy a contar la parte que yo creo que es como la más complicada, que es el tema de cómo gestionar el hecho de viajar con tu perro en avión, ¿vale? Pero antes de eso os voy a contar todo el papeleo que tenéis que hacer antes de mudaros a cualquier país con vuestra mascota. Para empezar, lo primero y lo más importante es verificar que en su pasaporte, o sea, su cartilla de vacunación, esté al día
y al mismo tiempo que esté al día con las vacunas del país al que te vas a ir. En mi caso, las vacunas entre España e Italia son las mismas, pero esto no solo para cuando te mudes, sino también cuando te vayas de viaje. Verifica si al sitio donde te vas de repente hay insectos, hay parásitos o hay enfermedades que no existen en el sitio en el que vives. Entonces eso tienes que actualizarlo, como cuando nos vacunamos nosotros porque nos vamos a países en los que hay enfermedades que no tenemos en nuestro país, pues igual, hay que estar al día de eso. Una vez que hayas verificado eso, tienes que actualizar los datos del microchip. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues yo cuando me mudé tenía los datos de mi teléfono español y la dirección de casa de mis padres de España en el microchip de Bambú. Pero claro, yo nada más llegar aquí me cambié el teléfono a un italiano y la dirección es verdad que si se perdía Bambú en España, bien, porque la podían llevar a casa de mis padres, pero si se perdía en Italia, olvídate. Porque sin tener el teléfono italiano y sin tener una dirección italiana, no iba a volver a ver a Bambú en mi vida. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue preguntar aquí en el veterinario si ellos me lo podían actualizar y me dijeron que no, que eso lo hacía la policía. Llamé a la policía y pregunté y me dijeron que no, que ellos no hacían eso. Así que en uno de los viajes que hice a Madrid hablé con nuestro veterinario de Madrid y me dijo que ellos sí que podían actualizar los datos. Se pusieron ahí tucu, actualizaron todo lo que pudieron, o sea, la dirección sí que me la pudieron cambiar en el veterinario y el número de teléfono también, lo que pasa que en el veterinario no conseguían ponerme el prefijo italiano. Sé que se puede hacer y que lo pueden hacer bien, pero mi veterinario, el pobre, no pudo. Entonces me dijo que llamase al Colegio de Veterinarios de Madrid para que me lo actualizasen. Y bueno, estuve llamando varios días al Colegio de Veterinarios, porque parece ser que tienen un horario de 15 minutos, no contestan nunca. Y al final me contestaron y me pudieron actualizar todos los datos bien y correctamente. Así que eso, importante actualizar los datos del microchip. Pues una vez que tengas todo actualizado y que ya sepas dónde vas a vivir y que tengas toda tu vida planeada, toca llevártela en avión. Drama. ¿Por qué? Pues porque esto es un lío. No es tanto lío el viaje en sí, sino todo lo previo. Para empezar, yo cuando tengo que sacar un billete generalmente viajo con Iberia desde Milán a Madrid. ¿Por qué? Porque Iberia sale desde Linate, que es el aeropuerto que tenemos dentro de Milán, y no me tengo que ir ni a Malpensa ni a Bérgamo, que están a 1 hora. Y vuelo directo con Madrid, bastante cómodo, permiten perros y todo bien. Porque, ojo, no todas las aerolíneas permiten perros. En el caso de Iberia, si no me equivoco, es hasta 10 kilos o hasta 7 kilos. Va siempre dentro de un transportín, ¿vale? Y va encima tuyo, pero para el despegue y el aterrizaje tiene que ir en tus pies. Entonces Bambú no hay problema porque ella pesa 6 kilos. Se escucha, ¿verdad? Se escucha perfectamente. Bueno, ahí está, divirtiéndose. A no ser que sea una situación de vida o muerte, evitaría meter a mi perro en bodega. ¿Por qué? Pues porque hay muchos perritos que generalmente todos lo pasan mal porque allí hace mucho frío, hay mucho ruido, se agobian con la cantidad de maletas, a veces no los tratan ni siquiera bien y los lanzan como si fuera un bulto más. Hay perritos que los han perdido y después de horas entre un vuelo y otro han llegado muertos y ya está. O sea, yo creo que son razones suficientes para evitar viajar con el perro en bodega. Y si no puedes viajar con tu perro, a no ser que te vayas a mudar y necesitas llevártelo sí o sí en bodega, porque si no, o te lo llevas o no lo vuelves a ver, si vas a viajar, intenta, si puedes, organizar tu viaje para que te permita llevarte al perro, pasarlo bien también con él, que no sea muy complicado. Y si ves que es mucho lío, pues le pagas un hostal de perros o un hotel de perros o se lo dejas a una amiga o a un familiar y que te lo cuide, que tampoco pasa nada. Bambú, hay varias veces en verano que en España, como no te puedes llevar el perro a todos lados o no hay playa para perros y tal, durante un par de días, 3 o 4 días, la dejamos en un hostal de perros. Sale un poquito más caro, pero bueno, hay de todos los precios. Y ella se lo pasa muy bien. Es un campamento de verano para ella. Y ahí está con otros perritos, juegan, duermen, los cuida muy bien. Así que esa es una opción también bastante válida. No hace falta que te lleves el perro a todas partes. Lo ideal sería que sí, pero si no puedes, pues antes de meterlo en la bodega, déjalo en un hostal. Entonces, ¿cómo es el proceso de sacar los vuelos cuando vas con perro? Para empezar, tú abres tu ordenador, tu teléfono, lo que tú quieras y buscas el vuelo. Una vez que encuentras el vuelo que quieres, antes de comprarlo, yo tengo que llamar por teléfono a Iberia y digo, buenas, ¿me confirmáis que tenéis espacio para mi perro en este vuelo? Y me dicen sí o no, ya está todo lleno. ¿Qué es esto de confirmar si tienen espacio? Dependiendo de lo grande que sea el vuelo, de la cantidad de filas, de la cantidad de asientos, hay un cupo máximo para perros. ¿Por qué? Porque los perros, por normativa, los tienen que separar como cada 6 filas, más o menos, ¿no? Bueno, perros y gatos, o sea, entran todos dentro del mismo saco.
pues para evitar que de repente se pongan a ladrarse entre ellos o igual, yo que sé, alguno es más territorial. La cosa es que hay que tenerlos bastante separados. También porque a veces hay gente que es alérgica, entonces si alguien es alérgico al perro, que no lo pongan a una fila de distancias. Entonces, por normativa, hay unos espacios definidos, una cantidad de cupo total para perros en cada avión, en cada vuelo. En el vuelo que suelo coger yo, que es de 2 horas, es un máximo de 6 perros por vuelo, ¿vale? Hay vuelos de los que caben más, hay vuelos de los que caben menos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú cuando llamas, como hago yo, para confirmar si hay espacio, ellos no te confirman que tu perro vaya a viajar contigo. Ellos te dicen, oye, pues en este vuelo, de 6 sitios que hay, a día de hoy hemos reservado sitios solo para 3 perros. Entonces sí, todavía puedes hacer una reserva, pero ¿qué pasa? Que las compañías aéreas son muy graciosas y como hacen también con los asientos de las personas, te pueden confirmar igual cupo para 9 perros cuando realmente tienen solo espacio para 6. Pero bueno, de todas formas llama y asegúrate, porque si directamente te dicen no, este vuelo ya va lleno, ya hay 6 perros confirmados o la cantidad de perros que sean confirmados, coge otro vuelo y te ahorras problemas. Pero el hecho de que tú reserves la plaza para tu perro, que simplemente te llega un email de confirmación de tal día tú has reservado plaza, no quiere decir que esté asegurada. ¿Por qué? Porque esa plaza tú no la has pagado online y no la puedes pagar online, solamente la puedes pagar en el momento que llegas al aeropuerto, el día del vuelo y estás en la ventanilla de tu aerolínea embarcando la maleta y haciendo el check-in. Porque cuando tú vas solo, sin perro y sin nada, puedes hacer el check-in online y te sacas la tarjeta de embarque en el teléfono y todo ok. Si vas con perro, no puedes hacer el check-in online, tienes que hacerlo en ventanilla. Por lo mismo que os digo, porque tienes que pagar el billete del perro allí. En el caso de Madrid-Milán, que son 2 horas y cuarto o a veces solo 2 horas, son 60 euros, ¿vale? Y el precio varía dependiendo de la aerolínea y de la distancia. O sea, Madrid-Santiago de Chile son 300 euros, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te tienes que asegurar, aunque tú hayas ya comprado tu billete, que eso no te lo van a devolver, a menos que hayas cogido devolución, aunque tú hayas comprado tu billete y tengas todo listo, tienes que llegar al aeropuerto con muchísima antelación. Intenta ser, no te exagero, el primero en la fila de embarque. O sea, el primero en la fila de check-in. ¿Por qué? Porque, como decía antes, imagínate que llegan 8 personas con animales para viajar a la fila del check-in. Pues las primeras 6 que pasen son las que van a volar con su perro y el resto se van a quedar en tierra porque no va a haber espacio para el animal. Entonces ya te han chafado el viaje y o te quedas ahí o abandonas a tu perro. Hay gente que abandona hasta a sus hijos en el aeropuerto. Lo ideal es que llegues con mucho tiempo de antelación y te evitas problemas. Así sabes que por lo menos tú vas a pasar. Y bueno, una vez que pasas, ya luego vas a la policía, pasas con el perro, no pasa nada y en la puerta de embarque ya la tienes que meter dentro del transportín y no puedes salir hasta que llegue al destino. Dentro del avión se supone que no puedes sacar el perro del transportín. Y yo lo máximo que hago es que ahora os voy a contar. Bambú cuando vuelan, yo al principio tenía miedo porque decía, igual lo pasa mal en el despegue o en el aterrizaje, pues por el tema de que el avión se inclina bastante, hay mucho ruido, igual se asusta, ladra, pero nunca. O sea, ella lo pasa genial. Es cuando se queda más tranquila, más relajada, se duerme y ni se entera. Cuando lo pasa peor es cuando de repente el avión coge mucha altura. Porque a veces hay vuelos, no sé de qué depende, pero hay vuelos en los que vamos a una altura y de repente coge más altitud del avión y ahí ella empieza a hiperventilar. Es como, yo creo, pero no lo sé, que me lo confirme algún veterinario, yo creo que puede ser que la presión le molesta los oídos. Entonces empieza como a hiperventilar porque no sabe qué es. Y bueno, una vez descubrí que si la pongo a mirar por la ventana, se tranquiliza. Entonces intento hacer eso, le enciendo también el aire acondicionado e intento hacerle cariñitos metiendo yo la mano en el transportín para tranquilizarla. Pero aún así no siempre funciona 100%. Entonces eso, si son vuelos con mucha altura, en el caso de Bambú, no lo pasa muy bien. Pero bueno, por lo menos son solo 2 horas y de esas 2 horas no vamos siempre volando tan alto. Otra cosa de viajar con tu perro en avión. Generalmente te ponen siempre en ventana. No sé por qué, pero a mí me ponen siempre en ventana porque el sitio no lo puedo elegir yo. Y una vez, por ejemplo, en la ventanilla escuché que el chico del mostrador le decía al de al lado como, si viaja con perro, ponla en ventanilla porque les gusta más. No sé si le gusta más al perro, si le gusta más al dueño, yo qué sé, pero es verdad, o sea, se va bastante bien y yo prefiero. Si ves que te ha tocado un sitio muy malo y te gustaría cambiarte, pues siempre puedes preguntar al que tienes al lado si es alérgico o no, porque si da la casualidad de que es alérgico, o te cambian a ti o le cambian a él. A un sitio mejor o a un sitio peor, eso tampoco se sabe. Otra cosa que me ha pasado varias veces en Iberia es que si el vuelo no va lleno y ven que de repente sobran 2 sitios que vayan juntos, te cambian de sitio para que tú puedas ir más cómoda y poner el transportín en el asiento de al lado. Porque a todo esto tú pagas 60 euros, que a veces ida y vuelta de Bambú me sale más caro que mi billete,
pero el perro va encima tuyo, no es que te estén dando un espacio extra para el perro. A veces te cambian de sitios y son amables y así puedes ir más tranquilo, más relajado y con el perrito al lado y todo el mundo tiene su espacio, su sitio y todo perfecto. Pero no pasa siempre. Una vez me pusieron casi en business. Me pusieron justo en la fila de detrás, pero bueno, es lo más cercano de business que he estado en mi vida. ¿Cómo ha sido para Bambú el hecho de adaptarse a vivir en Milán? Por lo que puedo decir, Milán y en general Italia es súper pet friendly. Te puedes llevar el perro a todos lados. Puede entrar en cualquier bar, en cualquier restaurante, en cualquier tienda, hasta en museos, en varios supermercados, en muchos sitios. O sea, en España no es así. En España, si tú quieres llevarte el perro al restaurante, a no ser que te pongas en la terraza, que hay sitios pues, que te dejan en la terraza y hay sitios que incluso no, tienes que llamar antes para preguntar si te dejan meter al perro en el restaurante. Pero bueno, aquí puedes en todas partes. En el transporte público también. En España, por ejemplo, si va en el metro tiene que ir con bozal, si va en el autobús tiene que ir dentro de una bolsa o dentro de su transportín y con bozal, y en los taxis tiene que ir en el transportín. Aquí, en cambio, con que vaya con su correa lo puedes meter donde quieras. No tiene que viajar en transportín a ningún sitio. Y luego, para ir en tren, por ejemplo, en España tiene que ir en el transportín y aquí puede ir suelta, o sea, no suelta, pero con la correa. No hace falta llevarse el transportín. Para ir en metro, autobús y taxi, obviamente no pagas nada, simplemente pagas tu billete y ya está. Y para ir en tren, nosotros, por ejemplo, Milán-Parma, que son una hora y media, nos cuesta como 5 o 6 euros el billete, depende de la compañía que cojas. Y ya está. O sea, el tema de movilidad es facilísimo. Viajar por Italia con tu perro, si te mudas o si vienes de viaje, no vas a tener problemas, lo vas a poder meter donde quieras. De hecho, hay supermercados, como por ejemplo algunos Carrefour, en los que tienes el carro de la compra dividido a la mitad para que delante pongas el perro y detrás pongas la compra. O sea, ya es un nivel que igual pues no hace falta llevarte el perro al supermercado, pero si quieres, puedes. En cuanto a parques, si tú lo que quieres es un espacio libre, grande y natural para que tu perro vaya a correr y explore, Milán no. Pero bueno, eso es como el centro de cualquier ciudad. Si quieres eso, te tienes que ir bastante a las afueras. En cuanto a parques, no está nada mal. En cada barrio tienes varios parques y parques que son entre pequeños, medianos, o sea, del tamaño de 1 o 2 manzanas, que están bastante bien. Y luego tienes un par de parques más grandes dentro de Milán, como es el Parque Sempione o la zona de City Life, donde sería, pues, Sempione sería como nuestro Retiro en Madrid. Y ahí sí que puedes llevar el perro, pero siempre con correa, aunque la gente a veces lo suelta. También te recomiendo no soltarlo porque te lo pueden robar. No es algo muy común, pero yo sí que lo he escuchado y no lo he visto, pero bueno, sí que hay muchos carteles por algunos parques de perros que han sido robados, así que llévalo con correa y ya está, y no hay drama. Si quieres soltar a tu perro en estos parques, hay áreas dedicadas para perros que se llaman área cani. Cane es perro en italiano. Y eso pues en Madrid también hay, ¿no? Que son una zona del parque que está vallada. Tú entras, cierras la vallita y puedes dejar a tu perro libre. Como en Milán llueve tanto y esa zona corren mucho los perros y hay muchos perros al mismo tiempo, si en su día tuvo césped, a día de hoy no existe. Suelen ser bastante de barro y tierra, entonces pues son un poquito más feas y un poquito más sucias. También existe otra modalidad de parque, que es una que me gusta más a mí, que es todo lo contrario. Tú llegas al parque, sueltas al perro sin ningún problema porque puede ir suelto por todo el parque, pero los perros no pueden entrar a la zona reservada para niños. Entonces a los niños los sueltan dentro de la zona vallada y también creo que es más higiénico, pues porque así los niños que están siempre jugando con la tierra, por el césped, evitas que de repente se lleven a la boca cosas donde haya podido hacer pis o caca un perro, porque como ahí no pueden entrar, pues se mantiene la zona más limpia. Y yo creo que esa solución pues está bastante bien. ¿Cómo es el clima siendo un perro español? La verdad que bien, sale todos los días, no hay ningún problema, pero es verdad que cuando hace mucho frío o cuando llueve y ella me pide salir a la calle, pero yo todavía no la he sacado, pues porque está lloviendo bastante fuerte, le abro la puerta de casa, saca las patitas, mira, ve que está todo mojado y dice, me voy a la cama. Así que ella misma, si hace frío, no tiene ganas de salir. Pero bueno, intento sacarla de todas formas, aunque sea a la esquina a que haga pis. Porque siendo perros así como Bambú, que no tienen mucho pelo, porque es pelo duro y finito, pasan frío. O sea, aún estando en casa a veces tirita. Entonces, siempre hay que cubrirla, poner un abriguito, un jersey o algo y genial. Nos hemos dado cuenta de que es bilingüe. No 100%, pero bastante. Está empezando a pillar algunas palabras en italiano. Nosotros al principio usábamos el italiano como palabras en clave para que ella no se enterase de qué estábamos hablando, pero ya lo ha empezado a pillar, así que ya no podemos hablar en italiano sin que nos entienda.
Y bueno, fue muy gracioso porque al principio mi novio le decía tipo sit o tumba, lo que sea, y se lo decía en italiano y me dice, tu perro es tonto, tu perro no entiende nada. Y le digo, no, es que le estás dando las órdenes en italiano y ella se las sabe, pero en español. Así que bueno, ahí hay también un poquito de adaptación de idioma, pero como son tan listos lo terminan pillando todo. Vale, genial. Acabo de verificar otra vez que vaya todo bien y por ahora no hay problemas, así que podemos continuar grabando. Estoy súper contenta, no tenéis ni idea. Una cosa que he notado desde que está Bambi aquí es que los perros italianos son mucho más rabiosos, o sea, son mucho más bordes y menos sociales. ¿Por qué? Pues yo creo que viene un poco de los dueños y también acompañado por el clima. En España, generalmente, cuando sales con tu perro, pues aunque sí que hay perros que de repente se lanzan y te ladran y te gruñen, no es tan común. Por lo menos a mí, en la zona donde vivía yo, pocos perros reaccionan mal. Y cuando te paras a saludar a un perro, pues te quedas hablando con el dueño igual 15, 20 minutos o hasta una hora, pues también porque la gente es sociable, hace buen tiempo, estás ahí de cháchara y te lo pasas bien. Aquí, por lo menos en los meses de invierno, la gente sale rapidito, baja el perro que haga pis y sube a casa, pues porque al perro tampoco le apetece salir, como le pasa a Bambú. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los perros socializan menos. Al socializar menos se vuelven más territoriales, más antisociales y son más reactivos cuando se encuentra otro perro. Entonces, de cualquier raza y de cualquier tamaño te encuentras perros por aquí que si los ves desde el otro lado de la calle se intentan lanzar a ladrar o se ponen en dos patas a gruñir porque son así. Y yo creo que también es una cosa que es culpa de los dueños. Si tú tienes un perro y no lo socializas, pues al final se te va a volver un perro insoportable. Por ejemplo, en el parque al que vamos, ahora están de moda los salchichas, todo el mundo tiene un salchicha, y los salchichas machos, los machos italianos, no los puedes poner juntos porque se matan. O sea, entre salchichas no, pero se llevan fatal, se gruñen, y sí que hay casos de, pues yo qué sé, perro pequeño y perro XXL, los dos machos, que de repente uno ha matado al otro, obviamente el grande al pequeño. Sí que no conozco casos personalmente, pero sí que sé de parques por nuestra zona donde ha pasado eso, porque no los puedes juntar, tienes que estar siempre atento a ver si de repente hay algún macho que esté cerca, preguntar siempre ¿es macho o es hembra? Eso yo creo que es punto negativo. Otro punto que no es muy positivo, y he dicho varios positivos, es el precio, el coste de la vida. En cuanto a comida, yo creo que es igual que España. No sabría decir exactamente, pero bueno, yo es que le compro una comida que está bastante bien, es muy buena marca y muy nutritiva y bla, 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 y la pido por Amazon y me cuesta lo mismo aquí que en España. En cuanto a veterinario, déjame decirte que si tienes que llevar a tu perro al veterinario, prepárate para dejarte un tercio del sueldo, porque comparado con España es muy caro. Para que os hagáis una idea, una vacuna de la rabia aquí me cuesta 80 euros, en España me cuesta en torno a 20 euros. Y bueno, en Parma, que no es una ciudad tan grande como Milán y tan importante, me cuesta unos 60 euros. Entonces, no sé si igual es una cosa del norte de Milán o de Milán en general, pero los precios de veterinario son más caros. Aquí en Milán vamos siempre a un veterinario que está cerca de casa. Me ha cambiado el precio de la consulta cada vez que voy. Una vez me cobró 25 euros por solo la consulta, otra vez 40 y otra vez 60. Entonces nunca sé realmente cuánto me cuesta el veterinario. Y eso te digo solo consulta, sin medicamentos y sin nada. Lo que intento hacer antes de tener que llevarla a alguna, no consulta por alguna enfermedad o algo que le haya pasado, pero si sé que le tengo que poner una vacuna, antes de llevarla al veterinario llamo a 3 o 4 veterinarios de la zona para preguntar precios. Dentro de Milán los precios no varían más allá de 5 euros, pero por ejemplo lo que intento hacer yo es cuadrar las fechas en las que viajo a Parma o en las que viajo a Madrid para que coincidan con las vacunas que le tengo que poner a Bambú y así se las pongo en un sitio donde me cueste menos. Y bueno, pues eso, si no puedes cambiar de ciudad para ponerle la vacuna, mucho ánimo. En general, creo que toda la temática de mudarse con perro os la he resumido bastante. Bueno, no es que la haya resumido, creo que he contado todo. Creo que no da mucho más de sí el tema. Si os queda cualquier duda o lo que sea, me lo dejáis en comentarios y lo intentaré averiguar. Y si de repente se me ocurre algo más, os lo iré contando en los próximos vídeos. Y ahora vamos a pasar a la temática de mascotas, mi historial de mascotas, que es bastante extenso. Creo que he sido de las niñas de mi clase con más mascotas. Y no sé si eso es algo bueno o algo malo. Bueno, para empezar, que lo confirmé ayer con mi padre, yo me acuerdo de haber tenido una paloma. Pero no es lo típico de, ay, sí, había palomas que venían a comer a casa. No, tuvimos una paloma
que me confirmó mi padre ayer que estuvo en casa durante un tiempo pues porque tenía el ala rota o algo le pasaba y no podía volar bien. Entonces la estuvimos cuidando en casa y al nivel en el que ya se domesticó y la pobre pues eso, se daba vueltas por el jardín y vivía en nuestro jardín. ¿Qué pasa? Pues que el fin de la paloma es un poco incierto, pero creemos que el gato del vecino se la comió y hasta ahí llegó la paloma. Después, como primera mascota real, tuve a mi primera perrita, que se llamaba Kika, y era un bichon frisé, los típicos perritos de pelo blanco rizado. Muy mona, muy inteligente, muy simpática. Pero eso, la pobre no vivió demasiado, porque cuando tenía, no sé si 3 o 5 añitos, porque yo era muy pequeña, no me acuerdo. Creo que murió con 3 añitos envenenada. Yo os digo, os avanzo. Mascota número 1 que muere envenenada, vienen más. ¿Cómo murió envenenada? Pues en nuestro jardín teníamos un pino muy grande y en el pino anidaban las orugas procesionaria, que en ese momento no teníamos ni idea de que las procesionarias eran venenosas para los perros. Y bueno, pues resulta que cuando empieza el buen tiempo y viene el calor, empiezan a salir las orugas procesionarias por todas partes, pero sobre todo en las zonas donde hay pinos, porque es donde anidan. Y en nuestro caso no teníamos ni idea, nos fuimos un día de casa a dar un paseo o lo que fuera, no me acuerdo, y dejamos a la perrita en el jardín, pues porque hacía buen tiempo y se quedaba ahí tranquila jugando. Y cuando volvimos nos dimos cuenta, se dio cuenta mi padre, se la encontró asfixiada con la lengua afuera porque había comido una procesionaria. ¿Cuáles son las procesionarias? Pues son esas orugas que son como peludas y van siempre en fila, de ahí viene su nombre. Son un caso de vida o muerte para los perros. Si tú como persona lo tocas, luego te viene una reacción alérgica en la piel porque son venenosas también para nosotros. Pero es que para los perros no es solamente el hecho de comerse o chupar una procesionaria, es que si el perro ha tocado una procesionaria con su pata y luego se la lame, puede morirse, o si de repente se pone a jugar con una piña o algo donde haya pasado una procesionaria, también se puede poner bastante mal. Entonces eso, tener mucho cuidado porque, como os digo, mi perrita murió de eso y hay muchas campañas en los veterinarios que hacen todos los años con la procesionaria, pues porque es muy común. Después de esa perrita, tuve una pareja de periquitos. Un periquito para un niño, pues no sé yo si es muy divertido porque poco puedes jugar con los pájaros, pero bueno. Los periquitos muy monos los teníamos en una jaula en casa y nada más comprarlos al poco tiempo, no sabría deciros cuánto porque yo era también muy pequeña. Un día abrimos la jaula para darle de comer a uno y la hembra se fue volando en Madrid. Y después un día nos fuimos de viaje a la casa de la playa y cuando llegamos, estando allí de vacaciones, abrimos la jaula para darle de comer al otro y se nos fue volando en la casa de la playa. ¿Quién sabe? La historia de los periquitos. Después de los periquitos, tuve una cobaya macho, creo que se llamaba Max. Y fue en la época en la que todo el mundo tenía hámsters. O sea, los hámsters estaban de moda. Todas las niñas de mi clase tenían un hámster, pero al mismo tiempo a todas las niñas de mi clase se les morían los hámsters a la semana. O sea, yo no sé qué pasaba, si es que parecían de usar y tirar. O sea, los compraban y a los 2 días llegaban llorando al colegio porque se les había muerto el hámster de sobredosis de comida o se les había quedado atrancado en el tubo de la jaula o se había quedado atrancado en la rueda. Un drama con los hámsters. Entonces yo pedí hámster también porque no iba a ser menos, pero al final decidimos comprar una cobaya. Teníamos un macho y nos dio penita que estuviese solo y le compramos una hembra un mes después o 2 meses después. Y de nuevo, una vez que nos fuimos a veranear, pues donde vamos siempre, en la zona de Valencia, por ahí, nos llevamos a las cobayas y paramos en un arrozal a hacer una parada en el viaje y le dimos un par de plantitas como para comer y el macho se puso malísimo, pues igual por el arsénico del arroz o también por los pesticidas que le ponen a las plantas. Total, que murió al poco tiempo, murió como al día siguiente o algo así. Entonces se nos quedó la hembra sola y como nos daba pena, pues compramos otro macho. ¿Qué pasa? Que cuando volvimos a Madrid los dejábamos sueltos por el jardín y de repente veíamos que en vez de 2 teníamos 6 o teníamos 12. O sea, se iban reproduciendo. Lo de como conejos, pues igual. Padres con hijos, con tíos, con abuelos, con primos, todos juntos. Y un día llegamos a contar 32 cobayas. Ya no quedaba césped en nuestro jardín. Y bueno, de esas 32 cobayas que nosotros contamos, igual había más, nunca lo sabremos. Algunas nos las quedamos, otras las llevamos a una tienda de animales porque no podíamos tener más cobayas en casa. Otras se las regalamos a mis primos, otras se las comió el gato del vecino que se había comido la paloma. El resultado fue que, no sé por qué, al final me quedé sin ninguna cobaya. Creo que al final las terminamos llevando todas a la tienda de animales y las dejamos allí pues porque ya no dábamos para más. Después de las cobayas tuve un erizo.
Este erizo se lo encontró a mi madre un día en mitad de la carretera, el pobrecito estaba ahí, y mi madre lo cogió, lo metió en un maletero y se lo llevó a casa. Y en casa duró como 2 días. Fuimos a comprarle todas las cosas necesarias para el erizo, o sea, le compramos el tipo de comida que comen, le compramos las virutas para la jaula o el arenero, no sé cómo le llaman, pero la cosa es que el pobrecito, a los 2 días de estar en casa, veíamos que no se movía demasiado, así que mi madre lo llevó al veterinario y le dijeron que venía como con un parásito o con algo, y bueno, ya cuando mi madre lo rescató ya estaba mal, así que el pobre terminó ahí. Pero bueno, sí que lo considero como mascota porque le llegué a poner nombre, se llamaba Pincho. Así que nada, duró poco. Y ese ha sido el único erizo mascota que he tenido, pero no el único erizo que ha pasado por mi casa, porque hace un par de veranos estábamos también veraneando y de repente mis primos me llaman a las 4 de la mañana y me dicen: hemos encontrado un erizo en mitad de la calle, ¿qué hacemos? Y yo, dejarlo ahí. Pero parece ser que el pobre también estaba un poco y le faltaba un ojo. Igual le había atacado un gato o algo. Bueno, la cosa es que mis primos se lo trajeron en una camiseta, creo, a la casa, y a las 4 de la mañana, pues nada, lo metimos en la bañera, obviamente sin agua, le dimos un poquito de lechuga y al día siguiente mi padre y yo nos lo llevamos a la protectora de animales para que se encargasen del erizo y que lo curasen y todo. Bueno, después del primer erizo que os he contado, tuve a mi perrita Chiti, que era un caniche toy, muy mona, y yo no sabía que esos perros son hipoalergénicos. Es de los pocos perros que no le dan alergia a nadie por el tipo de pelo. Y con ella fue que nos mudamos a Chile. Entonces ella sí que se hizo un viaje de 13 horas en avión y para hacer ese viaje tan largo el veterinario nos recomendó que le diésemos una pastilla para que se quedase un poquito tranquilizada, ¿no? Un poquito adormilada. Lo mejor es evitar ese tipo de pastillas porque no es muy recomendable. Si puedes evitarlo, mejor. De hecho, el truco que usamos con Bambi es que unos días antes de irnos de viaje le ponemos el transportín en casa para que ella entre, salga, se acueste ahí, juegue, le metemos algún premio y así que se queda tranquilita, sabe que el transportín es como un lugar seguro y no sufre tanto en el viaje. Pero en el caso de Chiti, como era un viaje tan largo, eran 13 horas, nos aconsejaron que le diésemos esta pastilla y bueno, el tema pis y caca en el avión, no sé cómo fue. Mi padre se encargó de eso, así que igual la llevó al baño para que hiciera pis en las típicas toallitas para perritos, pero no sabría deciros. Cuando tenía como 5 añitos, murió envenenada. Entonces ya llevamos un perro envenenado, una cobaya intoxicada y otro perro envenenado. ¿Cuáles son las hipótesis? Porque sabemos que murió envenenada, pero no sabemos exactamente de qué. Y hay 2 hipótesis. La primera es: en nuestro jardín en Chile teníamos una adelfa. Las adelfas son estas plantas que tienen como hojas verdes alargadas y flores que a veces son blancas o rosas, depende. En España están por todas partes, yo no sé cómo es posible porque son muy tóxicas y muy venenosas. Son las típicas que te encuentras en la mediana de las autopistas y también en parques para niños. La cosa es que en el jardín teníamos una de esas y debajo había un cubo que usaba mi padre en el jardín que pues cuando llovía acumulaba un poco de agua. Entonces si caían hojas o flores en el agua, pues ese agua estaría envenenada. Y creemos que igual se puso de pie y bebió un poquito de agua del cubo. Yo creo que eso es un poco raro porque ella era bastante bajita. O sea, bueno, no era bajita, pero el cubo era más grande que ella, entonces creo que eso no fue. Y la otra teoría es que una vez viniendo del cole, cuando entré a casa me encontré en el jardín un botecito así pequeño, como los de colirio para los ojos, con un liquidito amarillo y estaba todo mordisqueado. Y estaba mordisqueado obviamente por mi perro, porque ni mi padre, ni mi madre, ni yo habíamos mordisqueado ese botecito. Pero no sabíamos de qué era, porque no tenía etiqueta, no tenía nada y no era nuestro. O sea, era como si alguien lo hubiese tirado desde la calle hacia dentro de la casa y estaba por ahí. Y bueno, no hicimos mucho caso, lo cogimos y lo tiramos a la basura. Y al día siguiente o a los 2 días es cuando mi perrita murió. Y bueno, ¿por qué creemos que esto pudo haber sido el veneno? Porque no sería la primera vez. En Chile pasa, no digo que sea una cosa todos los días, pero sí conozco gente a la que le ha pasado que antes de entrar a robar a casa de esas personas, si tienen perro, matan al perro, lo envenenan para evitar que el perro ladre cuando ellos vayan a robar. Entonces, ¿puede haber sido eso? Puede haber sido. En nuestro caso nunca llegaron a robar en casa, menos mal, porque si no, 2 tragedias en una. Pero bueno, sí que murió la perrita y nada, pues me dio mucha pena, fue muy triste. Y murió cuando yo tenía como 13 o 14 años, creo, no me acuerdo bien. Y bueno, después de ella no tuve más mascotas hasta hasta Bambi. Y nada, Bambi a día de hoy está genial. Va a cumplir 5 añitos ahora en abril. Así que eso, ese es mi historial de mascotas. Es el capítulo de hoy. Yo quería llegar a 1 hora, pero creo que he hablado más rápido y no me he enrollado tanto.
y he hecho menos de 1 hora. Lo veremos después cuando edite el vídeo y cuando os lo suba. La batería va bastante bien, todavía me queda bastante. Y yo acabo de pagar 60 euros por la batería extensiva. Error de principiante, iremos mejorando. Así que nada, intentaré editar el vídeo este finde para que lo tengáis listo el lunes. Así que bueno, eso es todo por hoy. Os dejo aquí, que todavía no he comido. Y son las 4 menos cuarto, tengo que salir en 45 minutos de casa. Así que eso. Un beso para vuestras madres. Adiós.